El apóstol Pedro también, en primera de Pedro 1:19, dice, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El apóstol Juan continúa diciendo en Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y por último, en Hebreos 10:5 dice, por lo cual al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Cristo se anuncia como el pan del cielo. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 6, del 48 al 58, dice así, yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Seguido dice, Cristo les da una figura de la cena pascual. El cordero con panes sin levadura y el vino, señal de la sangre del cordero pascual. Cristo ordena esta fiesta ritual, una cena sacrificial. Hay que tener en cuenta, es una cena sacrificial, una cena pascual, según Levítico 22:19. Dice así, para que os sea aceptada, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. La Pascua era un pacto entre Israel y Dios. Este nuevo pacto, nuestro Señor Jesús, logrado por su propia sangre, dice Hebreos 8, versículo 8, versículo 13 y capítulo 9 del 11 al 28. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo testamento. Hebreos 8:8. Diciéndolo nuevo, dio por viejo el primero, y lo que decae y se envejece, cerca está de desvanecerse, según Hebreos 8:13. Mas Cristo, ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por otro más amplio y más perfecto, tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entra una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza esparcida de un becerro santifica a los inmundos para purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Cristo, Él por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios viviente. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido. Entre tanto que el testador vive, de donde vino, que ni aun primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció a todo el pueblo, y juntamente a él el mismo libro, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con esas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, que es figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario una vez cada año con la sangre ajena. De otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado, y se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecida a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. Bien, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio. Cristo ordena la observación de esta cena por su pueblo. Esta cena no es una simple recordación, como algunos neófitos la tienen. Esta cena es una verdadera cena sacrificial. Primeramente vamos a ver qué fue lo que enojó a Pablo, que tuvo que volver a enseñar a los corintios sobre la cena del Señor, puesto que Pablo ya había enseñado acerca de esto hacía mucho tiempo, pero ahora tiene que volverles a enseñar el porqué de la cena del Señor. Pablo amonesta a los corintios en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos. Este es el contexto de Corintios 11, pero comienza la amonestación en Corintios 8, del 1 al 13, y dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia envanece, mas la caridad edifica. Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como le conviene saber. Mas el que ama a Dios, el tal es enseñado de Dios. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios.
porque aunque hay algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros sin embargo no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesús, Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él, mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta ahora lo comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. La vianda no nos hace más aceptos a Dios, ni porque comamos seremos más ricos, ni porque no comamos seremos más pobres. Pero mirad pues que esta libertad vuestra no sea tropezadero a los que son débiles, porque si te ve alguno a ti que tienes esta ciencia sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será llevada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿O por tu ciencia se perderá el hermano débil por el cual el Cristo murió? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, ni haré cosa con la que caiga mi hermano. Los corintios eran creyentes, pero con poco conocimiento de doctrina. En 1 de Corintios 8:7 dice: mas no en todo hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta ahora comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. En otras palabras, ellos sabían perfectamente que eran creyentes, pero todavía practicaban estas comidas que se servían en los templos paganos y que llevaban en sí comidas, y esas comidas eran sacrificadas a los ídolos. Inclusive toda la carne, todos los animales que se mataban y se vendían en el mercado eran presentados a los ídolos. De esa cuenta, el apóstol les declara que cuando vayan a comer, que cuando vayan a comprar al mercado, que no estén preguntando si fue sacrificado a un ídolo o si no. Continúa entonces nuestro estudio y dice: los corintios aprendieron que Cristo los hizo libres, y esta libertad les daba el derecho a continuar practicando las comidas sacrificadas a los ídolos. Pero veamos, por eso dice el apóstol Pablo: mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta ahora comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. La vianda no nos hace más aceptos a Dios, ni porque comamos seremos más ricos, ni porque no comamos seremos más pobres. En otras palabras, que el hecho de que nosotros sepamos que somos salvos como cristianos no nos da el derecho a continuar practicando cosas que hemos practicado en la vida anterior. Tenemos que tener mucho cuidado, porque posiblemente algunos tengamos fuerza espiritual y podamos practicar algunas cosas. No se me ocurre nada, pero algo que usted haya practicado en el mundo, pero tiene que tener mucho cuidado, que no vaya a ser pecado, porque Dios no lo va a aceptar, y esto va a comprometerlo a usted con los hermanos, y además usted va a quedar mal con los hermanos, porque lo van a ver mal, porque se supone que usted ya no debe practicar lo que practicaba en el mundo. Así es que tengamos mucho cuidado. Por eso dice: mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero a los que son débiles, porque si te ve alguno a ti que tienes esta
ciencia o esta forma de creer, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será llevada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano débil por el cual el Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia como Cristo, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne ni haré cosa con la que caiga mi hermano.